me prenda sed tu enojo ni en tu ira. No me castigues, ten piedad de mí. Ten misericordia, Dios, porque yo enferma estoy, mis huesos se estremecen. Sáname. Mi alma está muy turbada y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo a mí te volverás? Líbrame. Mi alma está muy turbada y clama a ti, oh Jehová. Por amor a ti de mí, ten piedad. Sálvame. Sáname, Señor Jesús. Llena mi alma de felicidad. Cambia tú mi soledad. Sáname. Sáname, Señor Jesús. Llena mi alma de felicidad. Cambia tú mi soledad. Sáname. Mi alma está muy turbada y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo a mí te volverás? Líbrame. Mi alma está muy turbada y clama a ti, oh Jehová. Por amor a ti de mí, ten piedad. Sálvame. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Mi alma está muy turbada y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo a mí te volverás? Líbrame. Mi alma está muy turbada y clama a ti, oh Jehová. Por amor a ti de mí, ten piedad. Sálvame. Apartaos de mí, todos
todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Ahora estoy muy feliz y en completa paz, pues Jehová escuchó mi oración. Me librará, se avergonzará. De repente los que buscan mi mal, Jehová de mí los apartará. Él es Dios. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación de enfermedad lo suficientemente fuerte como para que piense que va a morir? ¿O en alguna ocasión donde parece que el dolor no le permite poder analizar cuidadosamente las ideas, o donde la angustia de su vida se encuentre fuertemente asociada con su propia salud física? ¿Una condición ha temido alguna vez de discapacidad permanente? ¿Un hallazgo repentino de alguna enfermedad fatal como el cáncer, el VIH, tuberculosis o algo similar, donde su vida parece que estuviera al fin de su tiempo? Bueno, ese es el caso de nuestro salmo el día de hoy. Ese es el caso el día de hoy de nuestro salmista. Quiero pedirle por favor que me acompañe al Salmo número 6. Y vamos a leer el Salmo número 6. Salmo número 6. Al músico principal, en Nejinoc, sobre Seminic, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, oh Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sáname por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. El Salmo número 6 es uno de esos 7 salmos penitenciales que encontramos en la Biblia. Aunque a decir verdad, nuestro salmo no tiene mucho de penitencial, es decir, de confesión de pecado. A través de los siglos, la Iglesia ha utilizado este salmo como uno de los salmos penitenciales. De hecho, desde el siglo V, la mayoría de las iglesias ha asociado estos 7 salmos penitenciales con los 7 pecados capitales. Particularmente nuestro salmo es el primero de ellos, en los que se exclamaba durante los días de Semana Santa por la iglesia en la confesión de los 7 pecados capitales que la Iglesia Católica adoptó como pecados que no eran perdonables. Sin embargo, nuestro salmo es más un salmo de lamento que un salmo de penitencia. Es un salmo que evoca el dolor, la angustia en medio de la enfermedad. Algunos han sugerido algunas posibilidades. Por ejemplo, que nuestro salmo es un salmo que estaba siendo cantado de lamento por el autor porque hechiceros estaban haciéndole algún tipo de maleficio.
Por supuesto, eso no es verdad. Aquellos que son hijos de Dios pueden estar totalmente seguros de que la hechicería o cualquiera de sus ramas no obrará sobre ellos, porque escudo alrededor nuestro es Jehová nuestro Dios. No pueden habitar dos espíritus dentro del mismo cuerpo que se contradicen totalmente entre sí. El Espíritu Santo y algún espíritu demoníaco no puede habitar dentro del mismo cuerpo, porque el Espíritu Santo, el cual es Dios, llena totalmente la habitación de nuestro ser. Y ningún tipo de fuerza de ese tipo tiene posibilidad para entrar. Algunos más afirman que es una angustia por algún tipo de mal psicológico, alguna angustia o ansiedad por algún asunto psicológico dentro del salmista. Por supuesto, lo que tampoco es probable por las afirmaciones mismas del salmista. Ahora, nuestro salmo es un salmo que evoca algunas características de canto porque se convirtió en un canto congregacional del pueblo de Israel en los días de lamento. El pueblo judío cantaba este salmo en los momentos de aflicción nacional. Es decir, que no es solo un canto personal, aunque inicialmente fue así, sino que se convirtió también en un canto nacional, un canto congregacional, en el que todos unidos en los días de luto de los judíos, en los días de aflicción del pueblo, podían entonar este salmo. Este salmo nos dice que es para el músico principal, Nesash, es para el principal, el director del coro, y da algunas especificaciones más detalladas que otros de nuestros salmos previos. Nos dice que es sobre instrumentos de cuerda, sobre Nejinog o en Nejinog, sobre instrumentos de cuerda, pero además nos menciona el instrumento, sobre Seminig. Esta afirmación Seminig es tal vez una de las pocas veces que se encuentra en todo el libro de los Salmos. La traducción más probable es que sea la octava baja, un instrumento de 8 cuerdas que sonaba de manera gruesa, en notas bajas, como por ejemplo en nuestro día tenemos instrumentos parecidos, el violonchelo y el contrabajo. Así que es un salmo que se canta de manera triste, a forma de lamento. Y además de eso nos dice su autor que es David. Estos son detalles que no pueden ser obviados, son importantes para nosotros. Algunos de los autores de nuestro tiempo que han podido estudiar un poco más al detalle las afirmaciones de los salmos nos muestran que este salmo realmente es un salmo que evoca lamento. Por ejemplo, Campbell Morgan comenta con respecto al Salmo 6 que es algo débil en su nota de verdadera penitencia. Y en este respecto no ha de comparárselo con algunos de los que vendrán después. Es antes un pedido de liberación del sufrimiento, la tristeza y el castigo que ocasiona el pecado antes que lo que el pecado mismo ocasiona. La tristeza y la angustia que ocasiona el pecado antes que el pecado mismo. Lo que está diciendo Campbell es que algunos de estos salmos, como por ejemplo nuestro salmo, está hablando más del sufrimiento a causa de la sentencia que ha venido de parte de Dios a nuestra vida. Debemos aceptar. Ocasionalmente Dios utiliza la enfermedad para reprendernos y para disciplinarnos. No siempre es así, pero ocasionalmente Dios lo hace. Y es más un lamento por eso que ha venido que un lamento porque yo soy consciente de mi pecado. A pesar de eso, la Iglesia a través de los siglos lo ha utilizado como uno de los salmos penitenciales, como uno de los 7 salmos penitenciales. Veamos qué es lo que dice entonces el salmista en nuestro texto. Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de nuestras Biblias divide nuestro salmo en 5 partes. 5 partes distintas, otros lo hacen en 4 y otros más lo hacen en 3 partes. La forma más adecuada que pienso para dividir nuestro salmo es esta, del primer versículo al versículo 3, del versículo 4 al 5, del 6 al 7 y del 8 al 10. Así que son 4 partes. Veamos primeramente lo que el autor hace. Si usted se da cuenta, lo primero que hace el autor al acercarse al salmo que usted se encuentra viendo allí es que él pide algo de alivio, es una petición de alivio en el sufrimiento. Él está pidiendo ser aliviado en medio de su sufrimiento por su enfermedad.
Él dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Por supuesto, los seres humanos somos un ser único. Dios nos creó con alma y con cuerpo. Y cuando hay algún tipo de mal, algún tipo de dolor, de aflicción, de angustia en nuestra alma, nuestro cuerpo la evidencia. También pasa al contrario. Cuando nuestro cuerpo se encuentra angustiado y enfermo, también es algo que estremece nuestra alma. Como usted se da cuenta, el salmista está rogando al Señor que por favor le sane en su enfermedad, que se acuerde de él en los días que se encuentra enfermo, que saque de él su enojo, que aparte de él su enojo. Los hebreos entendían que la enfermedad es una consecuencia del pecado, que la enfermedad es una consecuencia del pecado de Adán, pero también que es una consecuencia de nuestro propio pecado. Ambas cosas son ciertas. Ocasionalmente Dios trae enfermedad a nuestra vida para reprendernos por nuestro pecado, que nosotros tropecemos y rompamos nuestra pierna cuando no podemos permanecer en casa, que nosotros tengamos llagas en nuestra lengua cuando no podemos parar de hablar mal de los demás, que nosotros disminuyamos en nuestra visión cuando no podemos dejar de ver lo que es impropio, que nosotros seamos llevados a cama cuando no podemos darle la gloria al Señor, que seamos dejados en una condición de locura como Nabucodonosor cuando no podemos darle la gloria al Señor. Son condiciones naturales que a veces vienen a nosotros porque no hemos podido reconocer la grandeza de nuestro Dios y nuestra pequeñez. A veces Dios trae estas situaciones a nuestra vida y nosotros debemos en medio de ellas reconocer que Dios reina y que no somos reyes de nuestra propia vida. La enfermedad es un instrumento maravilloso utilizado por nuestro Dios para que nosotros nos demos cuenta que dependemos de su misericordia. Mira lo que Él está rogando a Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, oh Jehová, hasta cuándo? Esa afirmación de misericordia es una afirmación de aquellos que entienden finalmente que los médicos no pueden hacer nada por ellos. Los médicos han sido dados por el Señor para atender y apaciguar el dolor del hombre, pero finalmente el sanador, Jehová Rafa, es el que sana. Nosotros podemos observar en medio de los momentos de aflicción y de angustia que Dios es el único que finalmente tiene la última palabra. Finalmente Él es el que puede curar del cáncer o de la tuberculosis o sanar del VIH. Hace poco tiempo pude escuchar el caso de un hombre en Chía que tiene una enfermedad en la sangre y a causa de eso tiene que estar recibiendo constantemente transfusiones. Y en medio de esas transfusiones adquirió tuberculosis, VIH y de ambas cosas el Señor lo sanó, por supuesto. No es solamente una historia de fantasía. Las pruebas se encuentran. La mayoría de veces son historias de fantasías, gente que ha exagerado las cosas. Pero esta es una historia real porque la evidencia se encuentra allí. Y el Señor le sanó. Finalmente, Él es el que puede sanar del cáncer, Él es el que puede sanar de leucemia, Él es el que puede sanar de diabetes, Él es el que puede sanar de cualquier cosa. Porque Él es el que nos ha creado. Pero también finalmente Él es el que puede utilizar cualquiera de esas enfermedades para obligarnos a reconocer que Él es el Dios de los cielos y que Él reina sobre los hombres. Mis hermanos, nosotros nos damos cuenta dentro de este libro de los Salmos que Él está rogando a Dios por misericordia. Esta palabra que usted encuentra allí como misericordia, que es utilizada al menos unas 2 veces dentro de nuestro Salmo, evoca la necesidad de que Dios tenga compasión. De hecho, el salmista está rogando a Dios que Él tenga compasión. La palabra que se utiliza allí es una palabra usada para bondad también, para bondad o para exhibir la bondad, de hecho. Él está rogándole al Señor que exhiba su bondad, teniendo misericordia y sanándole. Porque
La enfermedad tiene consecuencias tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma. Si usted se da cuenta, nuestra Biblia no nos deja ver muy bien allí la forma poética en la que Él lo está diciendo. Él está diciendo que mis huesos se estremecen y mi alma está muy turbada. Ambas son la misma palabra. Estremecer o estremecen y turbada es la misma palabra. Es la palabra hebrea nibhalú. Lo que Él está afirmando allí con esto es que sus huesos están aterrados y también su alma se encuentra aterrada. Esta afirmación, mis amados hermanos y amigos, de que cuando nuestro cuerpo se encuentra en angustia, también nuestra alma entra en angustia, debe ser para nosotros un recuerdo constante de que somos un ser único, formado por Dios, para experimentar en nuestro interior aquello que estamos viviendo en nuestro exterior y viceversa. Cuando se turba nuestro cuerpo, también nuestra alma se turba. Por supuesto que es un fruto de aquellos que son más piadosos encontrarse tranquilos y en paz en los momentos en los cuales su cuerpo se encuentra turbado. ¿Has visto alguna persona que en medio de su enfermedad no hace otra cosa sino dar gloria a Dios? Yo he visto personas así, que en medio de situaciones de angustias terribles, en vez de quejarse y decir estoy totalmente afligido, me encuentro mal, Dios no se ha acordado de mí, dicen mi Señor reina, el Señor haga su voluntad. Ahora, obviamente que esta no es una actitud que desacredite el hecho de que nosotros en medio de la angustia de nuestro cuerpo también estamos angustiados por dentro. Nuestra alma se encuentra turbada y angustiada. Y nosotros podríamos igualmente que el salmista decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo quitarás la enfermedad de mi vida? ¿Cuándo quitarás el dolor? Y por supuesto, más adelante, y vamos a verlo en un momento, hay una descripción del dolor. No era cualquier tipo de dolor. Pero vamos a ver ese después de que nosotros notemos nuestro segundo punto. Si usted nota aquí, nuestro salmo está ya haciendo una plegaria por la liberación de parte de Dios. Versículo 4 y 5 nos muestra esa plegaria de parte del Señor. Cuando yo hablo de una plegaria, estoy hablando de una oración. Si usted de repente entra a los medios sociales, YouTube, Facebook y demás, y usted se encuentra oración por los enfermos, normalmente citan el Salmo 6 como una especie de rezo. Personas que deban rezar este salmo para que se sanen. Que deban rezar este salmo para poder ser liberados en medio de su enfermedad. Por supuesto, esto no es verdad. Una persona podría repetir este salmo durante 50 o 100 veces y aún continuar enfermo. La importancia de nuestro salmo no se encuentra en la repetición, sino en la convicción, en notar qué es lo que se encuentra diciendo. Lo primero que vemos en nuestro salmo, y lo hicimos hace un momento, es un reconocimiento de la grandeza del Señor, que es el único que puede tener misericordia de nosotros en medio de la enfermedad. Si una persona no voltea sus ojos a Dios y no lo reconoce en medio de su enfermedad, puede repetir este salmo 50,000 veces y esto simplemente van a ser huecas repeticiones para él. Es necesario que la persona desde su interior realmente haga una plegaria, primeramente reconociendo a Dios, reconociendo que no importa la condición en la que estemos, podemos morir, pero ¿qué importa la muerte para aquellos que reconocemos al Señor? Para nosotros la muerte es ganancia. Ahora bien, el salmista dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sáname por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Nuestro salmo es un salmo que evoca la cercanía que tiene el salmista a la muerte. Algunos han dicho que esto se encuentra en los comienzos del ministerio de David, en los comienzos cuando él es perseguido por Saúl, en medio de los momentos cuando se encuentra en la cueva, tal vez haya enfermado y haya escrito este salmo. Algunos más han afirmado que esto es un salmo posexílico, sobre todo aquellos que son críticos de los salmos. Afirman que esto es un salmo que fue escrito después de que Israel regresó del cautiverio.
Por supuesto, normalmente las personas que afirman esto son las personas que dudan de la credibilidad de los salmos. Aún así, tenemos que ver que lo que está pasando aquí, al menos en los relatos de Crónicas y Samuel en la vida de David, pues es un escenario escaso. Lo más probable, si pertenece a una de esas ocasiones descritas en las Crónicas y también en los Salmos, pues es que sea en el momento en el que David se encontraba enfermo, ya postrado en cama, al final cuando tuvo que recurrir a una doncella para que viniese y lo acompañara y lo calentara en las horas de la noche, porque el frío no desaparecía de él. Sin embargo, siendo la evidencia histórica de este salmo, debemos afirmar que este salmo bien sí podría ser a los comienzos de la vida de David en alguna ocasión que no fue relatada ni en las Crónicas ni tampoco en los Reyes o en el libro de Samuel. Aún así nota la importancia de lo que él está diciendo. Él está rogando al Señor para que libre su alma. ¿Qué quiere decir él con que libre su alma? ¿Con que salve su espíritu aunque su cuerpo muera? ¿O con que salve todo su ser? Evidentemente, el Salmo no está haciendo una referencia a una salvación del alma, sino a una liberación del cuerpo. Él está pidiendo en realidad que su cuerpo sea sanado. Por eso la palabra alma en nuestro contexto no debe ser entendida como solamente nuestro espíritu, sino que debe ser entendida como todo nuestro ser, tanto nuestro cuerpo como también nuestro espíritu. Y él está rogándole a Dios que la salve. Esa palabra salvar, recuerden que a veces es traducida como sanar también. Pero nuestro contexto no, es más preciso que las palabras griegas porque es hebreas, y la palabra que se utiliza aquí es la palabra Hosieni, ¿sí? Esa palabra es una palabra utilizada normalmente para salvar de la angustia de la muerte. Esa salvación de la angustia de la muerte está siendo relatada aquí, retratada por el salmista, rogando al Señor por favor que lo haga, pero escuchen, que lo haga por su misericordia. El salmista nunca le ha dicho al Señor, Señor, yo me he portado bien en mi vida. Señor, yo he hecho buenas obras. Yo le he dado dinero a los pobres, Señor, yo he vestido al hambriento, como decía Job, yo he albergado al que se encuentra en la calle, Señor, yo he sustentado a la gente que tiene hambre, yo le he dado abrigo al desnudo, yo he visitado a los presos, o yo he ido a los hospitales a visitar a los enfermos, cosas que son muy nobles en sí mismas. Pero el autor de ninguna manera está apelando a las obras que él mismo ha hecho, sino que se encuentra apelando a la misericordia de Dios. Esto nos recuerda que aún la salvación de nuestra alma depende de la misericordia de Dios. El Señor dijo, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Esa afirmación debe ser sostenida y retenida en nuestras mentes para que nos haga recordar que si depende de nuestras obras, el Señor de ninguna manera debería sanarnos. Nosotros dependemos de la misericordia del Señor, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordia, y has demostrado tu misericordia a través de los siglos y a través de la historia. Por favor, haz tu obra, Señor, en nosotros para sanarnos. Es una confesión de parte del autor, y él está diciéndole al Señor el por qué. Porque en el Seol, ¿quién te alabará? Los hebreos pensaban que cuando ellos morían, la adoración al Señor cesaría, sobre todo la adoración en el templo del Señor. Ellos creían que aquel que moría sin el Señor y alejado de la gracia y de la misericordia de Dios tendría que permanecer en un lugar silencioso, oscuro y vacío, durante el tiempo en el cual se encontrara finalmente en el Seol. Aunque debemos decir que en el Antiguo Testamento no se evidencia tanta claridad como en el Nuevo con respecto al infierno, ellos tenían claro que en la muerte habría oscuridad y serían desolados cuando se encontraran apartados de Dios en la muerte. Esta palabra Seol se encuentra asociada a la muerte. Él está expresando su cuidado, su preocupación porque pronto morirá, está preocupado porque la muerte se avecina. La muerte se encuentra tan cercana para él que él está viéndole a las puertas y él está diciéndole, Señor, si yo me muero, ¿quién te alabará? Si yo me muero allí donde voy, ¿cómo voy a alabarte? Por supuesto,
Los cristianos tenemos una esperanza ferviente en el Señor, porque el Señor Cristo nos hizo ver con mayor claridad nuestra permanencia en el cielo y lo que haremos. Nosotros sabemos que aún en el cielo podremos alabar al Señor. Nuestra tristeza no se encuentra en la muerte, en el sentido de que la muerte tenga poder sobre nosotros, porque Cristo venció la muerte. Nuestro Señor de gloria, el Rey eterno, Jesucristo, es el vencedor de la muerte. La muerte ya no es una preocupación para el cristiano, porque sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En nuestro Señor Jesucristo hemos sido victoriosos. Aún así no somos exentos de que en medio de la enfermedad nuestra alma se turbe, que nuestras preocupaciones se incrementen, que nosotros en medio de la enfermedad, a punto de la muerte, nosotros estemos preocupados por cosas que quedan aquí todavía. ¿Qué pasará con nuestros hijos si morimos? ¿Qué pasará con nuestra madre o padre cuando nosotros morimos y somos los que nos encargamos de su cuidado? ¿Qué pasará con nuestra esposa? ¿Qué ocurrirá con las deudas que tengo? ¿Le va a tocar ella ponerse a pagarlas? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué pasará con la iglesia? Finalmente, ¿quién tendrá cuidado de ella? ¿Qué pasará con la alabanza al Señor? ¿Será que alguien levantará sus manos, levantando manos limpias, como decía Pablo, al Señor, manos santas? ¿Será que alguien lo hará? ¿Qué pasará con aquellos que yo estoy dirigiendo para que conozcan al Señor de verdad? Aquellos a los que estoy guiando, mi familia. ¿Qué pasará con ellos? Muchas preocupaciones pueden venir a la mente de aquel que se encuentra a punto de morir, pero por supuesto, hay una preocupación también grande, hay un temor. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué nos encontraremos? Por supuesto, el salmista no está preocupado por eso. Él cree en el Señor, pero él se encuentra preocupado porque la adoración al Señor que él puede brindarle al Señor en vida parece que va a cesar cuando él muera. Y él está reclamando al Señor, preguntando, Señor, en el Seol, ¿quién te alabará? Está diciendo, Señor, no permitas que yo muera para poder alabarte. En medio de momentos de angustia como estos, nos recuerdan los comentaristas a través de los siglos, nosotros solemos hacer compromisos con el Señor, que en muchas ocasiones nosotros no cumplimos. Oh, mis hermanos, Dios nos libre del juicio suyo, cuando en medio de nuestra aflicción nos comprometemos con el Señor a hacer cosas que luego no cumplimos, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Luego, nuestra tercera parte de nuestro salmo nos permite ver las quejas del salmista por su enfermedad. Versículos 6 y versículo 7. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Si usted se da cuenta, es una descripción tan gráfica, mis hermanos. Una persona que a causa del dolor no para de llorar, que a causa del dolor en su cama constantemente se siente el húmedo de sus lágrimas, lo mojado de sus lágrimas. No es solamente una expresión poética, por supuesto, que nosotros utilizamos en muchas ocasiones en medio de nuestras debilidades y angustias, pero también es una expresión que manifiesta el dolor que está percibiendo en su propio cuerpo el salmista. Él dice, me he consumido a fuerza de gemir. Recuerde que esa palabra gemir es la palabra gritar, o ocasionalmente se traduce exactamente así, gemir, que es la acción de expresar el dolor o la desaprobación de algo. Él está diciendo que se ha consumido de tanto manifestar su dolor. Bueno, hay dos verdades que se encuentran aquí en un mismo riel. Una es la verdad de que el dolor permanente hace que nosotros tengamos que gemir por el mismo dolor físico, pero otro es que la angustia que turba nuestra alma a causa del dolor físico hace que nuestro espíritu se quebrante y que nosotros finalmente nos reguemos como un manantial, llorando a causa de lo que nuestro cuerpo mismo está experimentando. El dolor es algo terrible, la enfermedad es algo supremamente doloroso y escabroso. Nosotros en medio de nuestra vida en muchas ocasiones venimos al Señor
porque nuestra alma se encuentra turbada a causa del dolor de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez lo han diagnosticado de cáncer? Muchos cristianos les ha pasado, Dios les ha sanado, pero en el momento cuando son diagnosticados, su alma se turba y se duele y llora a causa de esto. Es el entender que pronto vamos a partir de este mundo. Ojalá y Dios quiera que cuando nosotros seamos diagnosticados con alguna enfermedad, lo primero que hagamos será acudir al trono de la gracia, rogando al Señor del cielo que si decide no sanar nuestra enfermedad, entonces perdone nuestros pecados y libre nuestra alma de la condenación eterna. Amados, el salmista se encuentra profundamente adolorido, se encuentra lleno de llanto. Él dice que su lecho, que es su cama, se encuentra inundado. Recuerden que las camas en el tiempo del salmista eran camas sin patas. Normalmente era solamente una especie de tendido, como una estera hecha de paja que era puesta en el suelo. En medio, recuerden, del desierto, el calor en el día es supremamente alto, pero el frío en la noche es supremamente bajo también. Así que si es el rey, podríamos esperar que su cama tenga patas, pero la mayoría de nosotros tiene camas de reyes hoy en día, porque las camas de la mayoría de todos ellos no tenían patas y tenían que soportar el frío. En el frío del suelo, el dolor se hace más evidente en medio de las noches. Y el salmista está afirmándonos, está diciéndonos que cada noche inunda de llanto su cama, riega su cama con sus lágrimas, sus ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos sus angustiadores. Parece que hubiese una referencia aquí a algo que no es solamente el dolor por la enfermedad, sino que además de eso, él está viendo a su alrededor personas que se encuentran aprovechándose o angustiándole mucho más en momentos de enfermedad. Es como que tú de repente te encuentras en una cama de hospital. ¿Lo has experimentado? Cuando escuchas del lado derecho y del lado izquierdo a las personas gritar por su dolor, llorar y lamentarse a causa de su dolor. ¿Has experimentado que te ha tocado estar al menos una noche con algún familiar en una sala de urgencias, en algún hospital de no muy alto nivel, donde tú puedes escuchar a la gente gritar, a los niños llorar, a las mujeres quejarse, a los hombres gritar profiriendo en palabras soeces a causa del dolor que tienen? Algunos de nosotros lo hemos experimentado. Sabemos que es una condición aterradora. Muchos de nosotros que hemos experimentado situaciones como estas y que ya hemos venido a Cristo, podemos ser de algún tipo de consuelo y de aliento para aquellos que se encuentran sufriendo en medio de la agonía. Oh, mis hermanos, ¿cuánto necesitan los enfermos las palabras de cristianos piadosos que puedan recordarles que hay un Dios de gloria que si quiere puede sanar? Pero además de eso, que hay un Dios de gloria que puede salvar nuestra alma, independiente de nuestro cuerpo perezca en este mundo. El cuerpo vuelve al polvo, como es la afirmación de Salomón, pero el espíritu tendrá que dar cuentas al Señor. Amados, la angustia del salmista seguramente se relaciona con sus enemigos, aquellos que alrededor de él se están aprovechando de una condición como esta. Algunos de nosotros hemos visto familiares que esperan la muerte de otro para poder quedarse con su herencia o heredar sus bienes. Hemos visto hijos asesinando a sus padres para tener sus posesiones. Hemos visto abuelos morir en soledad, abandonados en los asilos. Hemos visto, mis hermanos, aún gente joven morir en los hospitales sin nadie que reclame sus cuerpos. La angustia en medio de la enfermedad se hace prominente y hace palpable todas estas realidades en nuestra vida. Él está diciendo que su cuerpo se ha envejecido a causa de sus angustiadores. No es una especie de afirmación de una vejez prematura, sino más bien es una expresión metafórica que habla del dolor en medio de la angustia, porque aquellos que deberían estar al cuidado se encuentran al contrario, esperando el momento de la muerte para poder hacer fiesta, como dicen, con aquellas cosas que nosotros dejamos. Y aún
Cuando nosotros no dejamos nada, muchos se alegran de nuestra muerte porque se convierte en paz y en calma para ellos. Tienen que dejar de cuidarnos, tienen que dejar de, o pueden dejar de estar en los hospitales noche tras noche en nuestro cuidado, pueden continuar con su vida normal, no tienen que cambiar el pañal del enfermo que ya no puede ir al baño, no tienen que cambiar las ropas o bañar a aquel que ya no puede hacerlo, no tienen que estar al cuidado de aquel que tiene demencia senil, o no tienen que tampoco estar cambiando los pañales de aquel que ha quedado en una condición parapléjica por un accidente. Muchos vemos que algunos se alegran por la muerte de otros. Mis hermanos, la muerte no puede ser alegría, sobre todo cuando el muerto no ha venido a Cristo. He escuchado tantas veces a tantos familiares decir en medio de la angustia, siquiera que se fue a descansar, qué bueno que se fue a descansar. ¿En serio? ¿Tú eres cristiano y piensas eso? ¿Que una persona sin Cristo se fue a descansar? Mejor le sería haberse quedado padeciendo en este mundo si eso hubiese sido una oportunidad para que viniese a Cristo, que irse finalmente a la eternidad a ser atormentado en el infierno de fuego sin el Señor y sin posibilidad para el arrepentimiento. Mis hermanos, que los angustiadores se turben porque en muchas ocasiones el Señor de gloria, y en la mayoría de ellas, decide aquel que es piadoso restaurarle su salud. La mayoría de veces nosotros vemos esto en nuestro Señor. Él hace milagros prominentes, Él hace milagros gloriosos porque Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Ese es su nombre. Él mismo se ha llamado así como Jehová Rafa, como Jehová el sanador, porque Él sana por doquier a los hijos suyos. Él sana por doquier a aquellos que reconocen su grandeza, y a aquellos que no sana simplemente los lleva a una condición de gloria mucho mejor a la que tienen en este mundo. He conocido muchos hermanos que han sido sanados de la enfermedad en el Señor, pero mis hermanos, he visitado muchas veces los hospitales también. He escuchado a muchas personas en medio de la enfermedad reconocer, entre comillas, al Señor. Y cuando el Señor hace una obra de sanidad en ellos, entonces finalmente se olvidan de aquel que los ha sanado. Son simplemente traidores que han traicionado al sustentador, que han traicionado al Dios que les da la salud, dejando de reconocer la grandeza suya. Martín Lutero tenía una versión con respecto a esto. Él decía que cualquier persona que hiciera algo semejante era digna de que al morir no fuera recibida en la iglesia para que su cuerpo recibiera alguna digna sepultura. Porque si no se dignificó creyendo en el Señor de gloria en la vida, ¿por qué tendría que ser dignificado en la muerte? Es algo tremendo, ¿no? Y es una afirmación bastante fuerte también. Sin embargo, resulta claro que la enfermedad puede ser utilizada por Dios como vara de castigo y que tiene como propósito devolver a Dios al que ha desviado sus caminos de Él. En muchas ocasiones, en medio de la enfermedad, aquellos que han conocido al Señor requieren y finalmente hacen su profesión de volver al Señor en arrepentimiento y en fe. Nosotros debemos recordar, mis hermanos, que tenemos enemigos que no son de carne y hueso tampoco. Tenemos enemigos espirituales que propenden nuestra muerte también, que pretenden que nosotros dejemos de existir porque nuestra vida es utilizada por el Señor para predicar las buenas nuevas. Y aunque tú no te dediques a ser un predicador, tienes enemigos invisibles que instan a angustiadores a que hablen mal de ti y a que fomenten en medio de tus momentos de angustia algún tipo de pensamiento colectivo de que mejor es que tú no estés. Muchos de los abuelos sufren silenciosamente, viendo a sus hijos esperar su muerte para deshacerse del problema. Mis hermanos, que no sea tal actitud en medio del cristiano. El cristiano no debe tener tal actitud porque él sabe que el castigo es la evidencia del pecado del hombre. El castigo es el juicio y la sentencia porque el hombre se apartó de Dios. Pero ojalá y Dios quiera que muramos en Él para vida eterna. Porque Cristo ha dicho que todo aquel que está en Él tiene la vida y que tiene vida eterna. Así que si tú no has profesado al Señor, si tu familia no ha profesado al Señor, Dios quiera que en medio de la enfermedad te dé valor a ti para poder predicarle el Evangelio. No sea
que de repente vaya al Seol sin conocer al Señor. Luego, el salmista también nos permite ver, luego de eso, esa seguridad de que Dios le va a restaurar. Esta es una verdad gloriosa para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La seguridad de que el Señor va a restaurarnos. Él dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Hemos visto ocasiones así. Recuerdo cuando era niño, mi madre se encontraba en una condición muy lamentable, en medio de momentos de bastante enfermedad, en una época particular de su vida. Y mi abuela, que es su mamá, vino a todos nosotros, nos reunió y nos pidió que por favor fuéramos y nos despidiéramos de ella porque se encontraba muy grave. ¿Te imaginas un escenario como ese? El alma de un niño se encuentra demolida, se encuentra quebrantada. Así que fui a la presencia del Señor y le rogué al Señor sánala. Por supuesto, no era creyente. Por supuesto, no conocía al Señor. Pero por supuesto que en momentos de angustia como esos, nosotros recordamos, aún en medio de la niñez, quién es el Señor de gloria que tiene en sus manos la vida. Luego mi madre fue sanada y la gloria que yo di al Señor se mantuvo durante muchos años hasta que finalmente terminé bien apartado del Señor. Y el Señor finalmente me rescata. Pero lo que vemos en el salmista aquí es que él está llamando a que aquellos que hacen iniquidad se aparten, porque él sabe y verá que el Señor le va a sanar. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, dice. Jehová, nuestro Dios, Él es el Dios que escucha las angustias. Él es el Dios que mira el alma contrita y humillada. Él es el Dios que está dispuesto para escuchar en los momentos de aflicción, sobre todo, y por supuesto, a aquellos que sinceramente demuestran al Señor que se encuentran arrepentidos de su pecado y dispuestos a vivir para Él, para siempre. Y él está diciéndole, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y él está afirmando a sus angustiadores que esperen un poco, porque el Señor ha escuchado su oración. El Señor ha escuchado su aflicción, la voz de su lloro. Él ha escuchado su ruego. Mira la afirmación de que él ha escuchado su oración. Y ha recibido Jehová mi oración. Tres cosas aquí que hacen referencia a un mismo evento. Al evento en el cual el salmista que se encuentra en medio de la enfermedad y el dolor se dirige a Dios y le dice, Señor, escucha mi oración. Y luego dice, Señor, gracias, escuchaste mi oración. Aquellos que hemos descargado nuestra confianza en Jehová Rafa, en Jehová el sanador, podemos tener tranquilidad. Él ha decidido, mis hermanos, apartar de nosotros la aflicción por nuestra enfermedad. Él ha decidido glorificarse en nuestra vida y debemos desde ahora, aunque todavía estemos enfermos, dar gloria al Señor porque Él es el sanador. El salmista aún se encuentra enfermo, pero él finaliza este salmo diciendo, Señor de gloria, gracias, has recibido mi oración. Que se atengan los que hacen iniquidad, porque se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Serán avergonzados de repente. ¿Tú no has visto la vergüenza de alguien que muere primero que otra persona que esperaba muriese? Conocí un escenario parecido a este. Una mujer joven se casa con un hombre ya adulto, por supuesto, no porque lo ama. Y la enfermedad de este hombre adulto parecía que cada vez que hacía más cercana a su muerte. Pero de repente, una enfermedad en la matriz de esta mujer la mata, mientras que él continúa viviendo por muchos años más. ¿Has visto escenarios como esos? Donde finalmente aquella persona que espera que otra muera para quedarse con sus bienes o para tener algún tipo de libertad o algo parecido, finalmente termina muriendo antes que aquella persona que se encontraba enferma. Oh, mis hermanos, Dios es el Dios de justicia.
Así que el Dios de justicia hace que nosotros veamos eso muchas veces, en muchas ocasiones, para avergonzar a aquellos que esperan la muerte de sus enemigos. Nosotros podemos descansar en nuestro Rey. Él sacará nuestra frente en alto. Él nos sanará. Él nos libertará. Si es que realmente en medio de la enfermedad hemos entendido el propósito de Dios con ella. Si es que realmente en medio de la enfermedad nosotros reconocemos al Rey eterno y en medio de la enfermedad nosotros damos gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jehová Rafa, permítenos dirigirnos a ti en esta mañana, dándote gracias, Señor, por las muchas ocasiones en las que nos has sanado. Hemos visto que tú eres el sanador. Padre, muchos repiten esta oración de manera hueca y vacía, como cualquier rezo católico. Muchos, Señor, no entienden, Padre, el dolor realmente del salmista que estaba viendo la muerte venir sobre él, Señor, y que te estaba rogando, Padre, porque en la muerte no podría alabarte, Señor. Padre, nosotros hoy en día no tenemos gran problema con eso, porque sabemos, Padre de gloria, que la muerte no es el fin de la vida, porque sabemos, Rey de gloria, que aún muerto, Señor, nosotros te alabaremos y nos has mostrado qué es lo que están haciendo nuestros hermanos que han muerto, Señor, hoy. Pero, Padre, tenemos que asumir que en medio de la enfermedad, el dolor de nuestro cuerpo, Señor, turba nuestra alma. Que en medio de la enfermedad, Señor, el dolor y la evidencia, Señor, tal vez que emana nuestro cuerpo de que pronto iremos a tu presencia, ocasiona en nosotros bastantes temores, Señor, inseguridades y dolor. Somos, Señor, seres humanos caídos. Padre, gracias. Rogamos que en medio de eso, Señor, cuando llegue el momento en el que tú nos quieras llamar a tu presencia, nos des la tranquilidad, Señor, de aquellos justos que han muerto tranquilos, Padre, que en medio de las dificultades han muerto en paz, en tranquilidad. Oh Dios, no olvidamos, Señor, muertes como por ejemplo la muerte de Juan Hus, que aún cantaba himnos, Señor, mientras el fuego de la hoguera se encontraba consumiéndolo, que él cantaba himnos, Señor, delante de ti, Padre, que nuestra muerte nos alcance cantando himnos a tu nombre. Bendito Dios, esta es una oportunidad grandiosa también para rogarte por los enfermos. Padre, ¿cuántos enfermos tienes en esa condición con el propósito de que ellos, en medio de la enfermedad, reconozcan tu nombre? En medio de la enfermedad, volteen sus ojos a ti, Señor, y reconozcan su debilidad y crean, Señor, en Jesucristo, tu Hijo, y descarguen en Él toda su esperanza y su confianza. Padre, yo quiero rogarte por ellos, Dios. Padre, por favor, Dios, trae a ellos arrepentimiento y fe para que ellos sean sanados. Trae arrepentimiento y fe, Señor, para que ellos sean restaurados. No olvidamos, Dios de gloria, tus palabras a través de Santiago, el hermano de la sangre de Cristo, cuando dijo, Señor, que la oración de fe sanará al enfermo. Padre, aquel enfermo, Señor, que está en esta condición para que reconozca su pecado, Señor, por favor, darle el don del arrepentimiento para que sea sanado. Bendito Dios, aquel enfermo que está puesto en esta enfermedad para muerte porque no ha querido reconocerte. Aquel, Señor, que ha perdido los estribos de su mente, que ha quedado en la locura, en la demencia, Señor, a causa de que no ha reconocido tu nombre. Padre, haz un milagro como en Nabucodonosor para que reconozca tu grandeza, Señor, y sea nuevamente sanado también. Padre, nosotros mismos, Señor, en nuestra enfermedad te rogamos. No venimos delante de ti, Señor, como viene, Señor, el gentil, que viene delante tuyo, Señor, con vana palabrería. Venimos reconociendo que tú eres el Dios de la misericordia, que tú tienes misericordia del que quieres tener misericordia. Y rogamos, Señor, entonces por el enfermo y por el necesitado. Padre, para que tú, Señor, le permitas alabar tu nombre. Pero bendito Dios, toma, Señor, a los impíos que se gozan, Señor, en la enfermedad y en la muerte de otros. Padre, tómalos y avergüénzalos. Padre, avergüénzalos y túrbalos, para que ellos reconozcan, Señor de gloria, que el Rey de la vida eres tú. Padre, por supuesto que entendemos el hecho de que tú dejes a un enfermo muchos años a cargo de una persona que desea su muerte para enseñarle una lección, Señor. Padre, también reconocemos, Dios de gloria, que en muchas ocasiones a través de enfermedades como estas, los hombres, Señor,
han vituperado tu nombre, han blasfemado tu nombre e irrumpen, Señor, en blasfemias. Los tales, Señor, son la evidencia de los impíos que tú describes. Bendito Dios, su enfermedad es justa porque no han reconocido tu nombre. Pero bendito Dios, si es en algo en nosotros el poder orar por ellos, tantos enfermos en los hospitales, en las casas, en nuestras propias casas, Señor. Padre, nosotros rogamos por ellos, para que tú tengas compasión de ellos, Señor, y su enfermedad sea llevadera. Bendito, pero rogamos siempre, primero, para que tú salves, Señor, su alma, antes, Señor, de que sanes su cuerpo. Bendito sea tu nombre, por los siglos. Amén y amén. Con tu ira, ten misericordia, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Mis hermanos, espero que este día sea de gran bendición para ustedes, que Dios les ayude, que Dios les bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Mis hermanos, es un día para tener en cuenta a nuestro Dios y a nuestros enfermos también en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones. Mis hermanos, Dios les bendiga. Chao, chao.